En el siempre cambiante entramado de la monarquía británica, donde la tradición se contrapone constantemente a la supervivencia y cada decisión resuena mucho más allá de los muros de palacio. Los momentos de silenciosa trascendencia suelen tener el mayor peso. Este es uno de esos momentos. El rey Carlos III, actuando con tanta moderación como previsión estratégica, ha concedido formalmente a Jaime Conde de Wessex el estilo de Su Alteza Real y el título de príncipe. Con solo 17 años, el nieto más joven de la difunta reina Isabel II pasa de una vida deliberadamente vivida al margen del espectáculo real a un papel moldeado por siglos de expectativas de ver y continuidad. Esta elevación no llegó con fanfarrias ni proclamaciones dramáticas, sino que surgió silenciosamente confirmada a través de los canales de palacio en medio del tenue ritmo del otoño en las residencias reales. Sin embargo, sus implicaciones no son menores. La decisión representa un refuerzo deliberado de la monarquía en un momento en que su núcleo de trabajo se ha vuelto más delgado tenso por la edad, la controversia y un público cada vez más escéptico del poder heredado. Al extender el rango principesco a Jaime Carlos, no está simplemente honrando el linaje, sino invirtiendo activamente en el futuro de la institución, enhebrando juventud y adaptabilidad en una estructura que ha aprendido a menudo dolorosamente el coste del estancamiento. James es el único hijo del príncipe Eduardo Duque de Edimburgo y de Sofía Duquesa de Edimburgo, una pareja considerada desde hace tiempo como uno de los miembros más disciplinados y discretamente eficaces de la monarquía. Desde su nacimiento, James encarnó una filosofía real diferente. Aunque en virtud de las 1917 cartas patentes del rey Jorge V tenía derecho a ser llamado príncipe, sus padres tomaron la decisión deliberada de criarlo sin la designación de Sar, permitiéndole crecer como vizconde de Severn y más tarde como conde de Wessex, títulos que reconocían la herencia sin amplificar el privilegio. Fue una decisión protectora arraigada en el deseo de Eduardo y Sofía de conceder a sus hijos algo cada vez más raro en la vida real normalidad. Durante años, James se movió de forma casi invisible por pasillos dorados, una presencia más conocida por el personal de palacio que por el público. Asistió a la escuela sin escoltas ni espectáculo, forjó amistades sin inclinar la cabeza e imaginó un futuro no definido exclusivamente por la ceremonia. Su adolescencia transcurrió en Bagshot Park en medio de cenas familiares en lugar de ruedas de prensa, eventos ecuestres en lugar de banquetes de estado, y vacaciones en Balmoral o las Highlands, donde los títulos reales se disolvían en roles familiares. Esta educación formó a un joven consciente de su herencia y libre de prejuicios. Sin embargo, los linajes no desaparecen simplemente porque se mantengan en la discreción. Bajo esa cotidianidad cuidadosamente cultivada fluía el legado de los monarcas, y a medida que Jaime se acercaba a la edad adulta, la cuestión de su papel se hizo inaplazable. Los observadores de la realeza llevaban mucho tiempo especulando sobre si acabaría asumiendo su condición de Sar, sobre todo a medida que la monarquía se adaptaba a una lista reducida de miembros de la realeza en activo. Con el rey Carlos persiguiendo un modelo racionalizado centrado en la sostenibilidad y la relevancia, la necesidad de contar con figuras más jóvenes fiables y bien preparadas se hacía cada vez más evidente. El momento elegido para tomar esta decisión tiene un peso simbólico. James cumple 18 años en diciembre, una edad en la que la autonomía personal empieza a cruzarse con la responsabilidad institucional. Al actuar ahora Charles transmite confianza sin imponer una obligación inmediata. El lugar de Jaime en la línea de sucesión permanece inalterado todavía muy por detrás de los herederos de los príncipes de Gales, lo que preserva la estabilidad, al tiempo que amplía la capacidad. Como ha observado el corresponsal real Robert Jobson, esta medida refuerza el futuro operativo de la monarquía, sin alterar su equilibrio constitucional. Entre bastidores, esta elevación refleja un cuidadoso consenso familiar más que un decreto unilateral. La princesa Ana y el príncipe Eduardo, ambos veteranos de décadas de servicio público, han enmarcado al parecer la decisión como una evolución necesaria más que como una indulgencia ceremonial. Sus voces pragmáticas moldeadas por la experiencia más que por los sentimientos hacen hincapié en la importancia de distribuir la responsabilidad al tiempo que se protege el bienestar individual.
En conversaciones privadas, han sopesado la madurez, el temperamento y la preparación de James, reconociendo que el deber impuesto demasiado pronto puede fracturar en lugar de fortalecer. La vida de James, hasta la fecha, no es una historia de turbulencias en los tabloides, sino de crecimiento mesurado. Nacido en diciembre de 2007 en el hospital de Frimley Park, entró en una familia real ya atestada de herederos y expectativas, pero la moderación de sus padres le dejó espacio para desarrollarse de forma independiente. Sophie explicó una vez que querían que sus hijos comprendieran el valor del trabajo, el esfuerzo y la identidad más allá de los títulos, una filosofía que dio forma a la escolarización y la visión del mundo de James. En St. Mary's School, Ascot, y más tarde en Radley College, sus logros reflejaban una diligencia tranquila más que un derecho, y sus intereses se inclinaban hacia la historia, la geografía y los asuntos mundiales más que hacia el espectáculo. En marzo de 2023, cuando Eduardo se convirtió en duque de Edimburgo, Jaime asumió el título de conde de Wessex, un cambio sutil que insinuaba su futura responsabilidad sin forzarla a ser el centro de atención. Desde entonces, las imágenes públicas de él han revelado a un joven alto y reservado, sereno, pero sin pretensiones, de pie junto a su padre en los servicios de Pascua o en las conmemoraciones familiares, vestido con sencillez, comportándose con una madurez que sugería preparación más que actuación. Más allá de las apariencias formales, James ha cultivado intereses que se hacen eco de los valores en evolución de la monarquía. Ha mostrado entusiasmo por la navegación, las causas medioambientales y el compromiso caritativo, reflejando la influencia de la larga defensa de la sostenibilidad por parte del rey Carlos y la amplia labor humanitaria internacional de Sofía. Al igual que su hermana Lady Louise, que ha seguido la vida universitaria por sus propios medios, James ha demostrado que la identidad real no excluye la dirección personal. Ahora, como S.A.R., el príncipe Jaime de Wessex se convierte en un símbolo de equilibrio entre tradición y moderación. Su aceptación del título, confirmada sin florituras teatrales, refuerza la capacidad de adaptación de la monarquía. No se trata de una vuelta a los excesos, sino de una recalibración, reconociendo que la institución debe preparar a los sucesores no solo para heredar el poder, sino para asumir la responsabilidad con humildad. La cuestión de por qué este momento es importante ahora va más allá del propio Jaime. Habla del esfuerzo más amplio de la monarquía por reforzar sus cimientos antes de la próxima transición generacional. Mientras el príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales, se preparan para sus eventuales papeles al frente, la presencia de miembros de la realeza más jóvenes, capaces y con fundamento ofrece estabilidad y apoyo. El ascenso de Jaime no arroja sombras sobre ese futuro. Más bien lo refuerza, añadiendo resistencia a una estructura que ha aprendido el coste de la fragilidad. Durante casi 2 décadas, Jaime ha sido el enigma silencioso de la monarquía, una figura definida por una elegante oscuridad más que por la expectación pública. Esa era se ha cerrado suavemente. Este amanecer principesco no marca la pérdida de su individualidad, sino el reconocimiento de su preparación. En una familia moldeada por la historia, la presión y el juicio público, el príncipe Jaime de Wessex es la prueba de que la continuidad puede alimentarse sin prisas y que el futuro de la corona aún puede construirse sobre la paciencia tanto como sobre la pompa. La corona no perdura por aislamiento, sino por infusión. Esta transición suscita preguntas más profundas sobre la pertenencia. El rango principesco libera o limita, a James le abre las puertas a patrocinios en defensa de los jóvenes y conservación del patrimonio, campos en los que su nueva perspectiva podría resonar. Cuando se plantea ir a la universidad, tal vez al extranjero, en un guiño a las ansias de viajar de la realeza, el peso se asienta de forma desigual. Su historia, antes una nota a pie de página, es ahora una nota a pie de página del futuro, un puente entre el florecimiento personal y el aliento institucional. ¿Qué convicciones guiaron la mano de Carlos en este caso? ¿Y cómo iluminan la intención las ideas de Ana y Eduardo? Las revelaciones residen en sus palabras mesuradas, que revelan una estrategia tan astuta como sentimental.
Cuando el Palacio de Buckingham emitió el escueto pero transformador boletín sobre el nuevo estatus principesco de Jaime, cayó como un guante de terciopelo sobre un puño de hierro firme en el propósito suave en la presentación. El rey Carlos, ejerciendo la discreción soberana en virtud de las 1917 cartas patentes, extendió sar y el estilo de príncipe a su sobrino, un gesto que eleva sin enredar. No se trata de una mera formalidad, sino que recalibra la nómina real, inyectando vitalidad a un entramado sometido a tensiones por jubilaciones y traslados. Jaime permanece firmemente 16 en la línea su título, una herramienta del deber, más que del destino, garantizando la armonía en la casa de Windsor. La mecánica es elegantemente sencilla. Como nieto de Isabel II, Jaime tenía una reivindicación latente de sar aplazada por decisión paterna para promover la normalidad. En 18, la tradición permite la reclamación, pero Carlos se adelantó con una concesión proactiva citando la evolución de las necesidades del servicio en un memorándum interno filtrado a The Times. Esto refleja la expansión de 2012 para la línea Cambridge, mezclando estatuto con sentimiento. No la acompañó ninguna fanfarria, ninguna ola en el balcón, solo una entrada circular en la corte que los entusiastas de la realeza diseccionaron para el amanecer. Sin embargo, sus implicaciones caen en cascada. James puede ahora asumir compromisos oficiales desde cortes de cinta a diplomacia en el extranjero, todo ello mientras estudia preservando el equilibrio que sus padres apreciaban. En el centro de esta narración están las voces de Anne y Edward, cuyas explicaciones enmarcan la decisión como filial y con visión de futuro. En una aparición conjunta en la cumbre de la Commonwealth 2025, Anne, siempre el ancla inquebrantable de la monarquía, comentó a los periodistas: «La fuerza de la corona reside en su adaptabilidad. Conceder a James este honor le capacita para contribuir sin comprometer la línea principal. Se trata de compartir hombros para una carga compartida». Sus palabras, pronunciadas con la brusquedad que la caracteriza, van al grano basándose en su propio medio siglo de incansable mecenazgo. Edward, en un seguimiento con el editor real de la BBC, Nicholas Witchell, elaboró: «Padre siempre creyó en la preparación de las próximas olas. Este paso hace honor a eso, lo que permite James para servir a la visión de Guillermo con energía fresca, sin la carga de la rivalidad». Estas ideas revelan una razón en capas. Carlos, sorteando sus propios problemas de salud y los recientes trastornos de la familia, ve en James una extensión fiable de la ética de Edimburgo, diligente, sin escándalos y devoto. La influencia de Sophie también perdura, su énfasis en la educación basada en la tierra, asegurando que James se acerque a sus deberes con humildad. La elevación esquiva los escollos, como las expansiones del 2018 de Sussex, que provocaron debate limitando el alcance James por debajo de la línea establecida de George, Charlotte y Louis. Como observa Jobson, fortalece sin fragmentar. Pero el poder aquí es sutil, entretejido en los ritmos cotidianos. James podría pronto patrocinar el premio del Duque de Edimburgo, revitalizando el legado de Felipe, o unirse a Catalina en iniciativas de salud mental, amplificando su impacto. En el laberinto de la toma de decisiones reales, donde los precedentes chocan con las personalidades, pocos tienen el peso de las perspectivas de la princesa Ana y del príncipe Eduardo. Sus explicaciones sobre el ascenso de James no surgen como perogrulladas, sino como verdades afiladas forjadas en el fuego del servicio en primera línea. Ana, la princesa real, cuya garra ecuestre e inflexible agenda la han convertido en el caballo de batalla de Windsor, lo ve como una preservación pragmática. Durante un panel posterior al anuncio en el Royal Windsor Horse Show, declaró sin rodeos: «La monarquía prospera con relevancia. El título de James garantiza que nos nutrimos de la profundidad, no solo de la primera fila. Aligera el camino para Guillermo y Catalina, sin agitar corrientes innecesarias». Su razonamiento parte de una observación íntima. Como hermana y confidente de Carlos, Ana ha sido testigo de los estragos de una nómina mermada, desde su propia hospitalización 2024 hasta los vacíos dejados por Harry y Andrés. Ella defiende un modelo de equipo de equipos, en el que los miembros periféricos de la realeza, como James, aportan lastre.
Edward, el duque de Edimburgo, complementa esto con un matiz paternal. En una exclusiva con Vanity Fair reflexionó: Sophie y yo educamos a James para que eligiera libremente, pero esta subvención de Charles afirma su lugar en el servicio. Juntos, su consejo dibuja un retrato de empatía estratégica. Anne, sin hijos, y por tanto libre de ansiedades aéreas, hace hincapié en la salud institucional. Hemos adelgazado sabiamente, pero la sabiduría exige refuerzos. Edward, basándose en sus raíces teatrales y en la defensa del medio ambiente, destaca el ajuste personal. James comparte mi compromiso silencioso. Este título le permite canalizarlo hacia la monarquía moderna de Guillermo, libre de las sombras de la sucesión. Sus palabras, raras en su franqueza, se hacen eco de la ética anterior de Sofía, al tiempo que se adaptan a la exigencia. Ningún resentimiento las tiñe, solo resolución, subrayando los lazos familiares que trascienden los títulos. La influencia de este dúo se remonta a la época de Isabel II, donde el enfoque sin florituras de Ana y la lealtad de Eduardo se ganaron el suscitus y la confianza. Sus explicaciones disipan las dudas, enmarcando la elevación como una evolución, no como una extravagancia. Sin embargo, por debajo, subyace una pregunta más profunda. ¿Cómo fortalece esto a Guillermo y Catalina, específicamente cuyo reinado promete innovación en medio de la tradición? A medida que sus ideas resuenan, el mosaico de la monarquía se aclara, cada pieza posicionada para estabilizar a los próximos administradores del trono. En el corazón del ascenso principesco de Jaime se encuentra una profunda lealtad al futuro, el príncipe Guillermo y Catalina, cuya unión anuncia una monarquía reimaginada para el siglo XXI. La decisión del rey Carlos, iluminada por Ana y Eduardo, sirve como baluarte para su reinado, proporcionando un cuadro de parientes capaces de compartir las incesantes exigencias del deber. Guillermo, el firme príncipe de Gales, ha expresado desde hace tiempo sus aspiraciones a una corona más esbelta y verde, en la que los compromisos enfaticen el impacto sobre el exceso. Catherine, con su enfoque en los primeros años y el bienestar, complementa esta visión, pero ambas reconocen la fragilidad de unos recursos finitos. El título de James inyecta un apoyo calibrado con precisión. Situado por debajo de la progenie Gales en la sucesión, no supone una amenaza, solo un aumento. Según ha señalado Anne en Dispatches to the Telegraph, el plato de Guillermo rebosa preparación. Jaime ofrece un alivio fiable realizando visitas regionales o foros juveniles que se alinean con las prioridades de Catalina. Eduardo añade una lente familiar. Esto refuerza sus cimientos, permitiendo a William liderar con valentía, mientras James se encarga del trabajo de base, como yo hice con mi padre. Los primeros indicadores sugieren que James acompañará a William en las cumbres medioambientales o ayudará en el proyecto Hold Still de Catherine, fomentando la sinergia sin solapamientos. Esta fortificación aborda tensiones tangibles. Tras la recuperación de Ana y el aumento de la agenda de Sophie, el número de días de trabajo se mantiene peligrosamente bajo. James, con su afinidad por el aire libre y la educación, puede absorber entre 50 y 100 eventos anuales, según las proyecciones de Palacio, lo que reduce el riesgo de agotamiento. Es un eco de la propia juventud de Carlos, cuando tíos como Kent apoyaban a Isabel. Para Catalina, que está lidiando con las secuelas de la quimioterapia, estos aliados significan una visibilidad sostenida en escenarios globales, desde giras por la Commonwealth a obras benéficas nacionales. Guillermo, en sesiones informativas privadas, lo ha acogido como fortaleza familiar, según ayudantes citados en el mail. Sin embargo, el genio reside en la sutileza. Este modelo, respaldado por la eficiencia de Ana y la equidad de Eduardo, garantiza que las innovaciones de Guillermo y Catalina, como la diplomacia digital, florezcan sin obstáculos. A medida que su era amanece, Jaime se convierte en el intendente silencioso, abasteciendo el arsenal para un reinado resistente y relatable. La arquitectura se revela como un andamiaje para el próximo amanecer de la soberanía. La elevación de James se extiende hacia el exterior, anunciando una era en la que los miembros más jóvenes de la realeza
no son reclutas reacios, sino participantes con poder. Este manto principesco abre vías para el cumplimiento del deber, que antes eran susurros, ahora rugidos de oportunidad, todo ello respetando el espíritu racional de la monarquía. Anne y Edward han sido los artífices de esta iniciativa, y Anne afirma en un reportaje sobre caballos y sabuesos que la juventud aporta vigor. El papel de James invita a los demás a contribuir de forma significativa, distribuyendo las tareas democráticamente. Edward está de acuerdo y afirma a la revista: «Hola, que se trata de invitar, no de imponer, permitiendo a los compañeros de Luis participar en sus propios términos, reforzando el marco de William». En el caso de James, sus funciones podrían abarcar el patrocinio del escultismo y la sostenibilidad, como en las empresas de su abuelo, o la divulgación virtual en las escuelas, combinando tradición y tecnología. Este modelo se extiende en cascada. Primos como Peter Phillips o Sarah Tyndall podrían formalizar funciones de asesoramiento, mientras que la hija de Beatriz vislumbraría un servicio estructurado. Contrarresta la narrativa de la escasez de personal, con James potencialmente registrando 75 compromisos anuales después de la universidad, según la analista real Emily Andrews. Las iniciativas de Catalina ganan aliados menores, fomentando los lazos intergeneracionales que humanizan la corona. La belleza está en los límites, los deberes opcionales, el escrutinio compartido. Edward subraya: aprendimos de las elecciones de Luis que esto empodera sin encerrar. Se inspira en los modelos escandinavos donde la realeza marginal opta por la flexibilidad manteniendo la relevancia. Para la ola juvenil significa propósito sin prisión, deberes como diálogo en lugar de decreto. Como dice Anne, la corona no es un solo, es un conjunto. Este empoderamiento redefine el legado convirtiendo el potencial en asociación. Pero, ¿cómo navegar por el campo minado de la sucesión, asegurando que la elevación eleve a todos, sin eclipsar a ninguno? La armonía zumba un coro para la continuidad. En el intrincado ballet de la sucesión británica, donde cada paso corre el riesgo de enredarse la condición principesca de Jacobo, brilla como un golpe maestro de poder mesurado. La concesión del rey Carlos, lejos de alimentar el faccionalismo, refuerza la primacía inexpugnable de la línea de Guillermo. El nombramiento de Ana y Eduardo lo subraya con claridad cristalina. Anne, en una rara entrevista con Chris Shipp de ITV, observó que títulos como este afirman la estructura. James sirve bajo la bóveda de la ballena, añadiendo profundidad sin división. Edward, reflejándose en el espectador, añadió que está diseñado para Concord, dejándole ayudar sin ambición, preservando la claridad de la línea para George, y más allá. Esta precisión evita sinsabores históricos como la onda expansiva de la abdicación de Eduardo Vitabairo. James XVI, y retrocediendo aún más con los nacimientos, ejerce su influencia como adjunto, no como aspirante. Los deberes terminan en lágrimas de apoyo, evitando los síndromes de repuesto que plagaron a Harry. Los protocolos de palacio actualizados tras el anuncio delinean no visitas de Estado en solitario, calendarios de colaboración sincronizados con la oficina de Guillermo. Refleja el modelo de Gloucester, obediente pero distante. Eduardo señala el consejo de padre, siempre fue el equilibrio. Esto la honra acallando cualquier susurro de competencia. Para Catalina significa una expansión sin amenazas, sus proyectos amplificados por el atractivo juvenil de Jaime sin diluirse. La jerarquía se mantiene: Jorge como futuro rey, Carlota, y Luis como piedras angulares, Jaime como quilla. La sabiduría de Ana templa: no hay conflictos cuando los papeles suenan verdaderos. Este paso lateral salvaguarda la serenidad, una dinastía que baila al unísono. Cuando los futuros se bifurcan, ¿qué caminos verdes aguardan a esta familia fortificada? El diseño perdura, la discordia se disuelve en un diseño deliberado. La visión del rey Carlos, expresada a través de las verdades sin ambajes de Ana y Eduardo, le sitúa como eje de un reino más esbelto y animado, fortaleciendo el amanecer de Guillermo y Catalina sin oscurecer su estrella. Los deberes se presentan como puentes, no como cargas, invitando a la juventud a infundir innovación a la vieja guardia, todo ello
mientras la columna vertebral de la sucesión se mantiene recta y fuerte. Las especulaciones se arremolinan quizá en la Universidad de Edimburgo, a la sombra de la diplomacia de Sofía o de las búsquedas conservacionistas de Guillermo. Ana imagina un príncipe que eche raíces en la relevancia, mientras que Eduardo sueña con un legado de elección. Los retos persisten desde las encuestas públicas sobre pompa hasta las miradas globales sobre equidad, pero este movimiento es señal de adaptabilidad, una corona que se curva con las corrientes. Para la familia repara los márgenes tejiendo a James en la urdimbre sin urdimbre. En este equilibrio la monarquía murmura: modernidad, tradición atemperada por el toque del mañana. El paso de James pequeño en escala se cierne grande en derecho testamento de lazos que trascienden los tronos. A medida que las luces de palacio parpadean en nuevos horizontes, una verdad perdura en la unidad, la resistencia en la elevación, la iluminación. Los Windsor, siempre vigilantes, siguen adelante con su príncipe más joven como un faro en el resplandor creciente. ¿Qué piensa de esta recalibración real? Compártalo a continuación y deje que la conversación corone la narración.